Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, lo primero, a la Fundación Querer y a sus importantes directores por poder estar hoy aquí. Voy a tratar de ir rápido en honor a que creo que tenemos que recuperar un poquito de tiempo y contar brevemente lo que estamos haciendo en el colegio. Voy a hablar un poco del diagnóstico genético brevemente para introducir y para poder decir de qué se trata, qué es la secuenciación masiva de genes y cómo se aborda hoy en día un diagnóstico genético, finalmente las reducciones. Hoy hablamos de diagnóstico genético y nos gusta más a los que trabajamos en esto hablar de procesos y no, como muchas veces los gestores sanitarios nos piden, una cartera de pruebas. Es muy complicado hoy por hoy poder ofrecer una cartera de pruebas diagnósticas porque básicamente un servicio de genética que se precie de funcionar bien en el año 2019-2020 debería ser capaz de poder hacer el diagnóstico de cualquiera de los 20 y tantos miles genes que tenemos en nuestro cuerpo. De forma tal de que cuando hablamos de diagnóstico y hablamos de procesos, lo que realmente no pinta aquí, ¿verdad? Bueno, lo que hablamos realmente es de diagnóstico de procesos relacionados con ADN. Y si lo veis aquí en la diapositiva, aunque esto no quiere enseñarlo, el diagnóstico por procesos realmente ofrece la posibilidad de hacer cualquier diagnóstico genético en muestra de ADN. Lo que sí voy a comentar brevemente hoy es la diferencia de los estudios por secuenciación masiva, que es la tecnología que utilizamos ahora, en un panel de genes, es decir, un grupo acotado de genes que se estudian al mismo tiempo, lo que es un exoma completo, que quiere decir estudiar todos los genes que tenemos en nuestro cuerpo a la vez, o estudiar el genoma completo, que es un test mucho más complejo que permite ver no solamente los genes, sino las zonas intergénicas, las zonas que están entre medio de los genes y que los conectan. ¿Por qué podemos hacer hoy secuenciación masiva de genes? Lo podemos hacer sencillamente porque técnicamente es factible, como es factible desde hace 10 o 15 años, pero aún más importantemente porque tiene un coste que es asequible y que es factible a nivel sanitario, a nivel hospitalario. Si veis esta curva que está aquí, la secuenciación del genoma hace 15, 18 años atrás costaba más o menos 100 millones de euros o 100 millones de dólares, si lo queréis, muy parecido. Y eso significaba que a nivel sanitario era imposible poder ofrecerlo a un paciente en un hospital. Hoy ha disminuido ese coste, como veis en la curva, y hoy es perfectamente asequible y perfectamente debe estar disponible a nivel hospitalario. La disminución de costes de esta tecnología en los últimos, como decía, 15 años es del 100.000%. No existe ninguna tecnología ni ningún tipo de técnica que haya sufrido esta disminución del 100.000%. Si la pudiésemos homologar a dos tecnologías actuales, con esa disminución del 100.000%, si lo hubiéramos aplicado a los ordenadores personales, hoy podríamos comprar un computador por 10 céntimos. O podríamos hacer una resonancia magnética por 6 céntimos. Por lo tanto, la gran revolución aquí no ha sido tecnológica, sino ha sido económica. Y como siempre dice aquel escritor castellano, Poderoso Caballero, es don dinero, la verdad es que hoy podemos hacer esto porque podemos pagarlo y podemos costearlo. Esta es una diapositiva que muestra, tiene ya unos años, unos 7, 8 años, en una prestigiosa revista que es New England Journal of Medicine,
que muestra cómo ha sido la mortalidad y cómo ha sido el gasto en los últimos casi 200 años en Estados Unidos. Como veis, la mortalidad ha ido, es la gráfica de arriba, perdonad que no puedo enseñar con este puntero, la mortalidad en los últimos años ha disminuido significativamente y el gasto sanitario ha aumentado muchísimo. De forma tal que aunque la mortalidad descendió 3 veces, el gasto sanitario aumentó por 35. Y eso es una cosa que tenemos que ser conscientes como sociedad y que tenemos que concientizar a los gestores sanitarios de que la sanidad es cada vez más cara y que no es ni será nunca un gasto descartable, porque implica nuestra salud, implica nuestra calidad de vida. Por lo tanto, este gasto, que probablemente continúe con la curva de crecimiento en los próximos años, lo debemos en realidad comparar con esta otra curva, que es la de esperanza de vida, la de mortalidad y el coste. Las dos curvas, la del medio y la de abajo, son las que enseñé en la publicación, pero la curva de arriba es la expectativa de vida. Lo que debemos comparar no es realmente la mortalidad, porque la mortalidad va a estar probablemente estable en los países desarrollados en los próximos años, sino la expectativa de vida. Y orgullosamente en España podemos decir que la expectativa de vida es una de las más altas del mundo, la segunda para las mujeres y dentro de las primeras 5 para los hombres. Por lo tanto, el gasto sanitario realmente no va enfocado a disminuir la mortalidad, que también, sino a aumentar la expectativa de vida. Y ahora, gracias a que podemos tener estudios de secuenciación genómica y diagnósticos precisos, podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes que requieren estudios genéticos. ¿Y quién requiere un estudio genético? Pues principalmente los estudios genéticos los requieren los pacientes con enfermedades raras de base genética, que son más o menos el 6% de la población total, más de 7.000 enfermedades, y cada vez más enfermos y pacientes que consultan para otras afecciones, cáncer, enfermedades neurológicas, enfermedades cardiológicas, nefrológicas, en fin, todas las especialidades médicas requieren hoy en día de un diagnóstico genómico o de un diagnóstico genético molecular. ¿Y qué podemos ofrecer a las personas, a nuestros pacientes, cuando hablamos de diagnóstico genómico? Cuando hablamos de diagnóstico genómico, como decía antes, hablábamos de 3 grupos o 3 niveles de estudios específicamente. El más común o el más sencillo es estudiar un panel de genes, esto es seleccionar un grupo específico de genes que alteran o que pueden estar alterados en un grupo de enfermedades y estudiarlos todos a la vez. Ejemplo muy fácil de entender es, por ejemplo, con la hipoacusia, con la sordera, hay un grupo seleccionado de entre 150 a 160 genes que uno los puede técnicamente poner todos dentro de un tubito, por decirlo rápido, y hacer el estudio genético de esos genes para esa afección. Esto implicaría estudiar, como veis ahí arriba a la izquierda, el 0,05% de nuestro genoma. Pero lo que hacemos habitualmente es, con los pacientes que no tenemos un diagnóstico, como ocurre frecuentemente en niños y adultos que tienen discapacidad intelectual o retrasos en su desarrollo o síndromes dentro del espectro autista, es estudiar todos los genes a la vez, es decir, los 23.000 aproximadamente genes que tiene un individuo. Y a veces, cuando esto no es suficiente, estudiamos el genoma completo. Eso quiere decir todo el genoma, desde la primera letra hasta la última letra de nuestro alfabeto. ¿Por qué? Porque el exoma, como veis ahí en la gráfica, en la burbuja naranja, representa entre el 1 y el 2% de nuestra información genética solamente. El otro 98% son zonas intergénicas que no es que no tengan ninguna importancia, que por supuesto que sí la tienen, sino que no las estamos estudiando en forma estandarizada, en forma
clásica a nivel hospitalario. ¿Y qué es lo que hemos hecho en estos últimos meses con los niños del colegio de Celia y de Pepe? Pues hemos estudiado 30 muestras específicamente, que significan 9 familias, que son las 9 familias que en el momento en que hicimos el estudio no tenían ningún diagnóstico genético confirmado, porque algunas familias que asisten al colegio ya tenían estudios clínicos y genéticos confirmatorios. Estudiamos a 2 padres sin el niño, porque finalmente al niño no pudimos extraerle la muestra, ya lo vamos a hacer, y un paciente que no, los padres no tenemos muestra. En conclusión, tenemos 9 familias, 2 pacientes, 2 padres en forma aislada y un paciente para el estudio. Esto conforma un grupo específico de, como decía, 30 muestras que, para enseñaros la fase en la que estamos en este momento, es que hemos hecho la evaluación de los niños, pongo pacientes, pero son los niños del cole, evaluados en el colegio y en consulta en el Hospital La Paz. Esto gracias a un proyecto de investigación que hemos logrado que nos financie en la Comunidad de Madrid, y con la evaluación de los pacientes, la entrevista, la evaluación clínica de cada uno de estos niños, pasamos a hacer el segundo paso, que es la secuenciación de los exomas, es decir, analizar, como comentaba antes, los 23.000 genes, lo que se conoce en la jerga genética es la fase húmeda, la fase del laboratorio, la fase en la que uno está con los reactivos, con los tubitos para poder hacer el estudio, que también está acabada, y ahora estamos en proceso y vamos a acabar casi con seguridad, bueno, casi con la seguridad acabaremos el mes próximo, acabaremos con la secuenciación del exoma en lo que se llama la fase seca o la fase húmeda 2, la fase seca, que es en el laboratorio de bioinformática para poder analizar todas esas variantes. Para que tengáis una idea de qué es analizar esas variantes, más o menos de media por cada uno de nuestros genes, después del filtrado, el primer filtrado que se hace, hay que descartar entre 1 y 2 variantes por gen. Dicho de otra forma, si uno hace un estudio de un panel de 100 genes, luego de hacer el primer filtrado, uno debe sentarse en el ordenador para analizar entre 100 y 200 variantes probablemente responsables de la patología de ese niño o de ese adulto. Si este número, y así es, se extrapola con un genoma, cuando uno analiza un genoma, tiene en la mano, como si tuvieseis en una planilla Excel, unas 3 millones de variantes, es decir, unas 3 millones de potenciales sospechosos. Nuestro estudio está en el medio, en la fase que comentábamos antes de exoma, en el cual hay habitualmente entre unas 30.000 y unas 40.000 variantes que hay que analizar en cada uno de las personas. Si ese análisis, parte es automatizado y gran parte es manual, en el cual debemos analizar cada una de las variantes o cada uno de los potenciales sospechosos de ser la razón, la variante, la mutación que acontece en un paciente, en una persona, para poder confirmarlo y certificar. ¿Cuál es el verdadero y el bonito ayuda y rigor que podemos hacer? Que podemos compararlo contra la muestra de los padres. Y esto es una ayuda fundamental. Cuando uno hace un estudio single, se llama un estudio de un solo paciente en forma aislada y no tiene la posibilidad de poder compararlo contra la muestra de ambos padres, el rendimiento diagnóstico baja muchísimo. Cuando uno tiene la posibilidad, y no siempre es factible, pero no siempre es factible porque puede que alguno de los padres no esté disponible, puede que alguno de los padres no esté vivo por muchísimas razones, pues cuando uno tiene la posibilidad de estudiar los padres, el rendimiento diagnóstico aumenta muchísimo. Por supuesto,
rápidamente identificarán que cuando uno analiza una muestra el gasto es 1, cuando uno analiza una muestra con los padres el gasto se triplica. Esta es la razón por la cual muchas veces en algunos sistemas sanitarios no es factible poder hacer análisis de trío y sí solamente de los pacientes. Como decía, en el mes que viene tendremos bueno, voy a pintar ahí en negro aquí el informe final. Cuando tengamos el informe final, como es natural, lo primero que haremos y los primeros que estarán informados serán las familias y los pacientes, y luego haremos el reporte anonimizado final para nuestro financiador, la Comunidad de Madrid. En conclusión, la clínica y la secuenciación masiva tienen que estar de la mano. No vale hacer un estudio aislado sin explorar un paciente o explorar un paciente y quedarnos ahí sin poder hacer un análisis genómico completo. ¿Por qué? Porque el rendimiento diagnóstico puro de cada una de las dos hermanos separados es mínimo en comparación cuando van de la mano y cuando podemos hacerlo en forma estandarizada y rigurosa. Resumiendo, y espero haber ido rápido, perdonar a los traductores que estoy hablando rapidísimo y que sé que esto es un poco complicado, pero me han pedido que sea muy veloz. En resumen, la implementación del diagnóstico genético mediante tecnologías de secuenciación masiva, aunque es un proceso muy arduo para los que tienen que sentarse a analizar y muy largo en el tiempo, se tarda muchísimo con cada muestra, ofrece una tasa global de resultados muy buena. Muy buena significa que entre 3 y 4 pacientes de cada 10 podemos llegar a un diagnóstico, cosa que no podíamos realizarlo antes. Si uno considera discapacidad intelectual, estos números son los que probablemente obtendremos con el estudio que estamos haciendo. Si uno considerase solamente el espectro, el trastorno del espectro autista aislado, sin discapacidad intelectual, el rendimiento diagnóstico es mucho menor. En general está alrededor del 10%. La segunda conclusión que ya comenté antes es que la necesidad de estudiar tríos es fundamental si uno quiere lograr el máximo beneficio o coste de beneficio con las muestras, más que estudiar pacientes aislados o niños o adultos aislados. Si uno pudiese hacerlo, y ya digo, siempre el limitante puede ser o bien la obtención de la muestra o bien cuestiones económicas, esta es la mejor decisión. Y la conclusión global que se cae de Maduro luego de los últimos 4 o 5 años y de los resultados que se están obteniendo no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo con estas tecnologías, es que necesitamos implementarla en todos los centros sanitarios y no que dependan de fondos de investigación que pueden ser transitorios, que son totalmente inestables, que dependen de personal que se contrata para ese proyecto y el personal se forma, se entrena, es absolutamente competente y luego se queda fuera del sistema sanitario. Por lo tanto, es absolutamente necesario que podamos garantizar en equidad estas pruebas a todo nivel y a todo el país. Estamos hablando de varios millones de personas, de muchas millones de familias, y esto en lo que va a venir en los próximos 5 o 10 años, que es la terapia génica de verdad para mutaciones particulares, privadas de cada familia, es fundamental tenerlo de antemano porque sin lugar a duda va a ayudar a poder tratar los pacientes, que es finalmente el único objetivo que tenemos cuando queremos, o uno de los más importantes objetivos que tenemos cuando queremos diagnosticar a un niño o a un adulto. Pues muchas gracias por la atención, he ido muy rápido.